que es el nuevo integrante dentro de la gran tradición mexicana de edificar recintos culturales realmente importantes, así como el arte contemporáneo hoy en México no se podría entender sin la creación en 1981 del Museo Tamayo, financiado por Márgara Garza Sada y Emilio Azcárraga. Con esa misma influencia que ha tenido el Tamayo en la vida cultural de México, ese es el augurio para un proyecto tan importante como el Museo Juan Soriano, y esperamos que en un par de décadas más podamos hablar de toda la escena cultural que nació alrededor de este recinto. Aisha además ha participado y dirigido proyectos como el Fondo Bibliográfico Carlos Monsiváis en la Biblioteca de México, para el cual tuvo la oportunidad de colaborar con el maestro Francisco Toledo, de irse a trabajar con él, y pues es una experiencia que ya nos platicará un poco más adelante. Y bueno, Javier Sánchez, se pueden decir muchas cosas de Javier. Es el primer arquitecto, bueno, más bien fue el primer mexicano en recibir el León de Oro de la Bienal de Venecia. Lo recibió por el proyecto de República Brasil 44, un proyecto de vivienda social que fue expropiado por el gobierno de la ciudad y financiado por la Junta de Andalucía. El objetivo de este proyecto fue rehabilitar el edificio y devolverlo a las mismas 5 familias que lo habitaban originalmente. Esta visión sobre la vivienda, desde la vivienda social, la vivienda urbana, que ha distinguido no solamente a Javier, sino a 3 generaciones de arquitectos Sánchez. Aquí tenemos al arquitecto Félix Sánchez con nosotros. Pues ha intervenido de manera importante en la definición de la arquitectura de vivienda en México. Javier además es reconocido por su aportación a la vigorosa renovación de la Colonia Condesa a través de muchos proyectos, entre ellos el Hotel Condesa DF. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría dejarlos con los arquitectos que nos van a hablar de arquitectura para la cultura. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por estar aquí. Gracias a Maco por abrirnos este espacio. Es un placer poder hablar de cultura en esta feria que es justamente de lo que se trata aquí. Es un placer estar aquí con Aisha, con mi socia, mi amiga, mi hermana, como le digo siempre, y con quien comparto muchos proyectos, pero en particular estos que sentimos que siempre son muy difíciles, y les hablaremos de esa dificultad, pero también pues, de lo que nos deja, ¿no? De la satisfacción que nos dejan estos proyectos. Antes de pasar a hablar de esto, nada más quería decir que lo comentábamos hace un momento, la pieza que ganó que seleccionamos en el premio de adquisición es una pieza que conecta con las otras 2 piezas que compramos el año pasado, porque las 3 usan el material y es una investigación sobre el material. En el caso de la pieza de Troika es una cinta de cobre que se utiliza para transmisiones electrónicas. En el caso de la pieza de Osvaldo es una pieza de cinta canela con la que se empaca y se hace pues, basura realmente, o sea, es un material que nunca se le ha visto, digamos, de otra manera, y el plexiglas también es un material como muy económico, pero en ambos casos es la investigación del material, ¿no? Y este año con la pieza de Iñaki Bonillas, que también habla de lo mismo, ¿no? Del material, de cómo de pronto él hace esta narrativa que está por utilizar este material con el cual se hacen grabados históricamente, los grabados en placa de cobre, pero esta placa de cobre es tan bella y que es realmente casi un espejo, y en ese espejo ve su estudio reflejado de una manera, como decía Osvaldo, fantasmagórica, y entonces eso para él es importante documentar ese momento y fotografiar el estudio en la misma placa de cobre, y entonces hace esta investigación sobre el material. Y eso conecta con la arquitectura, y lo curioso es que nosotros obviamente en el jurado no estábamos buscando algo que conectara con la arquitectura, pero inconscientemente pues ahí están estas conexiones, ¿no? Y creo que nosotros como arquitectos hablaremos de eso, siempre estamos investigando con los materiales, ¿no? Estamos viendo
qué hacer con ellos. Los manuales nos dicen para qué sirve un material, pero nosotros tratamos de darle otros usos, ¿no? Esa era una lectura que quería yo compartirles. Tú tenías otra. Sí, a mí me gustaba el símil de el artista representando su estudio como el ente que hace que toda su obra salga al mundo. Para nosotros también el estudio, nuestro estudio es una parte muy importante de nuestro trabajo, o sea, el conocer y reconocer los talleres de los arquitectos, pues también habla mucho del trabajo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las coincidencias, que no hay coincidencias, ¿no? Aquí hay unas fotos de nuestro equipo de trabajo, que algunos de los arquis están aquí, y es un placer que estén aquí también todos nuestros colaboradores y amigos. Esto fue en la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, hace algunos años ahí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en una muestra que en paralelo a la cátedra que me tocó impartir, pudimos tener ahí nuestras maquetas y nuestros procesos de trabajo expuestos en la facultad. Un equipo de gente joven, diría muy joven, haciendo proyectos de todos los usos que podemos abarcar y de todas las escalas, y pues siempre transmitiendo ideas para generar mejores ciudades, mejores colonias, mejores barrios. Nos ha tocado trabajar en muchos lugares del país y bueno, en algunos lugares también de Sudamérica, en Lima particularmente, en diferentes contextos. Creo que es lo que es bellísimo de la arquitectura, que uno puede casi como reinventarse porque ningún lugar es el mismo y además uno no es el mismo, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de proyectos que hemos trabajado durante varios años, ya más de 25 años que lleva la oficina en marcha, pero en particular queremos pues concentrarnos en los proyectos culturales el día de hoy. Digo, ya Raúl mencionó y los premios. Creo que el premio del León de Oro, simplemente les diría que fue una coyuntura en donde me pidieron que ayudara con una vecindad que estaba cayéndose, con un programa en conjunto con la Junta de Andalucía de España, y era un proyecto mínimo y al mismo tiempo esa era su belleza, ¿no? Que a veces no hay arquitectura en la vivienda social y es una pena, ¿no? Y bueno, ese esfuerzo que hicimos en ese proyecto eventualmente nos proyectó a la Bienal de Venecia y al León de Oro, y creo que ese es el valor, digamos, de ese premio, ¿no? Para nosotros. Aquí hay una pequeña línea de tiempo de algunos proyectos que hemos podido hacer en cuanto al tema cultural, que son proyectos, como ya mencionaba Raúl hace rato, de los que vamos a hablar, que son la Biblioteca de Monsiváis y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Pero me gustaría nada más mencionar la experiencia que tuvimos en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, haciendo un proyecto de vivienda social, una investigación con 10 arquitectos mexicanos que estuvieron trabajando en ese proyecto. Yo fui el curador y el comisionado de México en esa Bienal. El Museo del Estanquillo, que de alguna manera es una coincidencia que después de alguna manera nos lleva a la Biblioteca de Monsiváis. El Centro Cultural de España, que me tocó compartir con José Castillo y Saidi Springal, en un proyecto en donde empezamos a pensar que estos espacios culturales podían de alguna manera generar nuevos recorridos por la ciudad, y entonces abrir una puerta de la calle de Guatemala para salir por la calle de Donceles como en una especie de pasaje cultural, y que de esa manera pudiéramos habitar la ciudad, no nada más como, digamos, los edificios en su fachada, sino recorriendo, transgrediendo de alguna manera la línea de los predios, la línea legal de los predios, y pensar en esta ciudad que de alguna manera a veces nos encontramos y que nos invita a pasar, ¿no? Estos dos proyectos, que son, digamos, el corazón de esta plática, pues de alguna manera hablan de dos acervos: el acervo de Carlos Monsiváis, su biblioteca personal, que fue adquirida por el gobierno de México y puesta en la Biblioteca de México, en un pequeño espacio del que les vamos a hablar, y el acervo, la colección privada de Juan Soriano, que también fue adquirida por el gobierno de México, el gobierno del estado de Morelos, en un fideicomiso, y que de alguna manera es el que hace el nacimiento, digamos, del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.
Este es el antecedente, sin querer de alguna manera nos tocó trabajar en la museografía, todo el soporte museográfico del Museo del Estanquillo, y ahí fue la primera vez que conocimos a Carlos Monsiváis. Fue un proyecto muy divertido, los invito a que luego lo vayan a recorrer. Su colección es genial, de verdad, vale muchísimo la pena. Ahorita no, creo que vale la pena brincar de frente a esto, que es ya la Biblioteca de México. Este recinto que de alguna manera ya era una biblioteca, era la Biblioteca Nacional de México y originalmente había sido una fábrica de tabaco. Se repensó como para poder albergar las colecciones privadas de una serie de escritores e intelectuales notables mexicanos que su acervo estaba de alguna manera incierto, el destino de ese acervo, y se temía que esa colección se pudiera pulverizar y de alguna manera se pudiera perder la integridad de esa colección. Y entonces el gobierno decidió empezar a comprar estas colecciones para albergarlas dentro de la Biblioteca de México, en lo que le llamamos nosotros una especie de vecindario de bibliotecas personales, ¿no? Esta foto es el pequeño espacio en el que nos tocó trabajar a mí y a Isha en este proyecto. Es un espacio que mide más o menos lo que mide esta sala. Es más rectangular, mide 7 metros por 21 metros, o sea... Sí, son 75 metros en total. 75 metros. 75. Y bueno, esto viene a partir de un plan maestro hecho por Alejandro Sánchez y Bernardo Gómez Pimienta, convocado por la entonces Conaculta, y nos asignan una de estas crujías que se le llama, ¿no? En fila estaban los diferentes fondos reservados y pues bueno, ahí se marca en ese cuadrito en donde estábamos ubicados respecto a uno de los patios de la Ciudadela. Un poco el trabajo para nosotros, a veces tratamos como de investigar quiénes son de alguna manera los personajes a los que les estamos haciendo este trabajo, nuestros clientes. En el caso de Monsiváis, su fascinación por la Ciudad de México, por recorrerla, de alguna manera nos llevaba como a pensar que también la biblioteca tuviera una serie de recorridos, que no fuera algo que pudiéramos leer, de un golpe, sino que fuera misteriosa y que de alguna manera nos invitara a recorrerla para poderla descubrir. Este cronista de la ciudad, que en su casa era un verdadero laberinto y caos entendido por él, porque sabía perfectamente en dónde estaba todo. Cuando visitamos su casa eran pasillos y pasillos de libreros, cuartos y cuartos de libreros. Y obviamente ya cuando nosotros llegamos ya no había estos gatos, pero se volvieron significativos para entender lo que para él era toda su investigación, toda su vida alrededor de los, creo que en ese momento cuando él fallece, 13 gatos. Pero creo que nos marcó muchísimo el haber visitado su casa, verla con el acervo todavía ahí y después encontrar estas fotografías en donde estos edificios de papeles apilados, ¿no? Este caos, sin duda. Como les decía, el espacio realmente es un espacio que se entiende de un golpe, o sea, es un cajón de alguna forma de doble altura, pero angosto y largo, con un tragaluz en el centro, que de alguna manera ya nos aportaba una cierta pauta de por dónde podía entrar la luz, con un par de ventanas al fondo, una ventana que daba al patio y otra ventana que daba al fondo, y un espacio muy sencillo, ¿no? Entonces quisimos crear este laberinto, emular la casa de los libros del acervo de Monsiváis. Entonces generamos a través de recorridos y bloques de libreros este paseo dentro de la propia crujía, generando visuales de diferentes sensaciones con los libreros a través de la estrechez o de la apertura o de los niveles. Podías estar abajo de los libros, arriba de los libros, y pues quisimos jugar con las posibilidades que existían. Incluso caminar encima, casi sentir que caminabas encima de los libros, ¿no? Como siempre, entender el librero no solo como un mueble que contiene libros, sino que también puede ser parte del recorrido a través del espacio. Digo, ese croquis de lo que hablaba era de esta idea como de un recorrido a lo largo de un muro muy, muy silencioso y casi ciego, y por otro lado una invitación al típico librero que tomaba todo el espacio, ¿no? Como tratando de
al visitante decirle por dónde quieres ir, ¿no? Como dándole un recorrido ya más personal. Hicimos esta distribución de los bloques con diferentes aproximaciones o pasadizos inclusive entre ellos, y pues un segundo nivel o tapanco para poder también duplicar la cantidad de espacio para el acervo. Sí, de alguna manera como que le apostamos a que este muro que ven del lado izquierdo quedara totalmente desnudo, que no hubiera muros en libros en ese muro, cosa que empieza como siempre a ser cuestionado, ¿no? Porque tienes como tu trabajo es recibir el acervo de los libros y al mismo tiempo no quieres simplemente llenarlo de libros todo, ¿no? Sino empezar a generar diferentes posibilidades en el espacio. Cuando hacemos la primera presentación de lo que nos imaginábamos de la biblioteca, nos topamos con este cuadro óleo del maestro Francisco Toledo, y uno de los requerimientos era colaborar con un artista plástico dentro de la concepción de esta crujía para este fondo reservado. Entonces nos encontramos con esta imagen donde había un gato y después pues encontramos esta coyuntura o relación amistosa entre ellos. Y en ese momento propusimos que fuese Toledo el encargado de adherirse a este proyecto. Entonces, hacemos el vínculo con él y enviamos nuestras imágenes a él para que tuviera esa apreciación, y su primera idea es traer los gatos a la biblioteca de nuevo, ¿no? A dejar siempre los gatos cerca del acervo. Estos fueron sus primeros dibujos, en donde ya empieza una relación entre arquitectura y arte, y lo que propone es generar un tapete textil de todo el tamaño de la biblioteca, pues para hacer esta plataforma y volverse parte de la arquitectura, pero también siendo parte como un acabado más de ella, ¿no? Y este es el primer boceto que él nos envía, en donde pues había un intento de poner gatos de diferentes geometrías, diferentes formas, y pues era una propuesta como muy ambiciosa para el proyecto. Sí, todos estos desarrollos, imagínense, para nosotros era increíble estar participando en este proceso en donde iban y venían estas imágenes que de alguna manera habían iniciado como arquitectura, pero eventualmente se habían convertido en un todo. La idea de la alfombra o del tapete que queríamos poner era como también remitir mucho la biblioteca a una casa, y en eso pues había un riesgo de que el tapete no fuera a perdurar, y íbamos y veníamos con estas dudas, ¿no? Sí, el maestro Toledo inicia una experimentación con tapetes de felpa, inclusive a través de este proyecto. Estos son algunos ejemplos de las aproximaciones que él tuvo. Instaló un taller en el CASA, en Oaxaca, para tener estas como experimentaciones con esta técnica de felpa, en donde iba insertando pedazos de otros materiales y también generando trazos en el propio tapete. De repente el tiempo empezó a premiar, y él mismo se dio cuenta que iba a ser muy ambicioso el generar un tapete con todas estas como gatos de diferentes dibujos, y empezó a pensar en una pieza que se replicase, o sea, que fuese un patrón, que empezara a hacer como muchas de estas piezas también para un tamaño más compacto, para transportación, instalación, etcétera. Pero llegó el momento en que también se empezó a pensar en la preservación de esto. ¿Cuánto tiempo podría durar un tapete de estos? ¿Qué pasaría con la gente si lo pisara? De repente se empezó a manejar la idea de poner un vidrio encima, cosa que hubiese sido una pena para el espacio, arquitectónicamente hablando. Pero él seguía en esta investigación, y un artista que la verdad es que no tiene ningún límite, empezó a generar, la comisión era un tapete, y empezó a generar otras cosas que tenían que estar en la biblioteca. De repente un día nos avisa: oigan, se me ocurrió hacer un gobelino, porque estoy trabajando en esta técnica de felpa, y entonces ahí les va una propuesta. Y en uno de los espacios de la biblioteca, o estos recovecos, él quería plantar a Monsiváis ahí en esa esquinita, ¿no? Hace estos libreros donde otra vez está el gato, está Monsiváis ya en persona, e incluso por ahí decían que era del mismo tamaño del propio Monsiváis, ¿no? Y pues era envío de información, estaba muy orgulloso del trabajo que estaba haciendo para esta biblioteca.
concluye estos gobelinos. Esta es una imagen, un acercamiento de la técnica y por qué iba a ser complejo para el tapete, pero concluye estos dos gobelinos y eso detona que él también sigue la experimentación y empieza a tener diferentes talleres con otros artistas plásticos. Aquí está, por ejemplo, con Francisco Castro Leñero e Irma Palacios. Ellos hicieron una residencia en el CASA también para hacer sus propias versiones de otros tapetes, pero siempre, o sea, lo que es increíble es cómo esta experiencia de la biblioteca detona otras experimentaciones e investigaciones para el propio artista, ¿no? Finalmente llegamos al punto en que el tapete se volvía una cosa impensable y creo que esto nunca vino por un límite a través de nosotros, sino el artista mismo fue el que dijo o determinó: esto no va a funcionar como lo estoy imaginando, vamos a repensarlo, volver a empezar. Y es cuando piensa este gato geométrico. Este gato que está compuesto de varios elementos materiales, pero que van generando unas líneas o andadores, reforzando la idea de estos recorridos dentro del espacio arquitectónico. Iniciamos pensando en madera, en una duela. Esto para nosotros fue también interesante porque al final se vuelve como el acabado de la casa, de los libros, ¿no? En nuestras casas a lo mejor igual tenemos duela o tenemos esta madera. Y a través de tecnologías que hoy existen, como el corte con control numérico, hicimos estas aproximaciones con madera, con duelas comerciales de distintos tonos, para conseguir hacer la geometría de este gato. Pero a la par estuvimos explorando posibilidades de tener con mármoles también la misma figura, ¿no? Hicimos varias intervenciones con él, trabajos en sitio con el maestro en Oaxaca, y conseguimos esta pieza a través de estos dos artesanos que son con quienes ha hecho los pisos de pasta, que son muy reconocidos en Oaxaca, y llegamos a esta primera aproximación en donde hablábamos de un mármol blanco que podría parecer un tanto fúnebre, y entonces eso como que a él no le terminaba de encantar. Y hicimos un experimento como más en papel, y entonces imprimíamos pliegos de hojas de mármol y con él las recortábamos, íbamos ensamblando el gato, hasta que un día él ya dijo: ya tienen su gato, ¿no? Y era la pieza que a él ya le había convencido. Nos dimos a la tarea de encontrar en dónde se podía producir este gato o estos gatos, porque ya estamos hablando de 75 piezas de gatos. Y en una fábrica en Panzacola, Tlaxcala, por medio de este control numérico chorro de agua, pues empezaron a ensamblar todas las piezas del tapete. Obviamente el maestro Toledo estuvo presente en estas experimentaciones, se aprobó la pieza muestra y a partir de ahí empezó la producción. Paralelamente estaba ya avanzando la obra de la biblioteca. Esta estructura metálica autoportante era una estructura que era una especie de barco, no podía tocar el edificio, era autónoma y pues bueno, tenía que tener sus niveles y toda su ejecución sin tocar el edificio original. El maestro Toledo presente siempre, dando instrucciones, quería controlar, yo creo que hasta la arquitectura en algún momento, y seguía con esta producción, o sea, él no paraba, era impresionante. De repente aquí nos dijo: pues ya hice un reloj y ese reloj va a ir ahí puesto. Desgraciadamente ya no se concluyó este proyecto, pero ahorita más adelante les voy a platicar de otro que sí se concluyó y de verdad, o sea, otra vez se le pide un tapete y empiezan a suceder una carambola de aproximaciones, ¿no? Finalmente son fotos de la obra terminada y pues ahí está Monsiváis, en este nicho o librero en donde se pareciera que es real. A mí me ha tocado pasar en la biblioteca hoy ya terminada y escuchar a la gente como asomarse en la biblioteca y decir: ahí está Monsiváis, ¿no? Porque sin que fuera una intención, llegó a su biblioteca y está ahí presente porque es lo primero que entras y observas. Y bueno, luego hay como conexión mínima, pero es como el gobelino se adapta al librero y entonces parece que es parte de, ¿no? Y estos recorridos que empieza a marcar el tapete del gato ya de mármol y pues obviamente se volvió parte de un acabado de la biblioteca. Este es el espacio final, esta es la ciudad de estos libros, de este acervo.
Y les decía que empezaron a suceder después otras cosas. De repente nos avisan que la Galería Juan Martín tiene una pieza para nosotros, para esta biblioteca, y me encargo de ir a recoger ese pequeño cuadro que está ahí colgado y llevarlo a la Ciudadela, y es una pieza de Trini Elitzgard, la esposa de Toledo. Era una colaboración que ellos hicieron, otra vez trayendo más y más gatos a la biblioteca. Y pues esta imagen que les enseñamos de cuando presentamos el proyecto se cumple y se materializa en esta ciudad de libros del Fondo Reservado Monsiváis. Sí, lo que es creo que increíble de la biblioteca es que de veras te va como aprisionando, se abre, se cierra. Y te sorprende, por supuesto, la interacción con la obra de Toledo, que creo que fue muy afortunado. Tuvimos la suerte de trabajar la biblioteca de Monsiváis y además con el maestro Toledo. Fue un proceso difícil porque esto era al final del sexenio, se tenía que inaugurar en diciembre. Ya saben que todo tiene que suceder de repente cuando no ha sucedido nada en meses. Y entonces este es un trabajo que creo que lo pudimos construir en una cosa de 6, 7 meses, terminarlo justo a tiempo para la inauguración. Nos corrieron de la obra, no nos fuimos, gracias a que no nos fuimos la terminamos. Hoy no importa eso, o sea, lo que importa es lo que dejamos. Y hace rato decía yo que en la obra pública es difícil porque realmente no sabes con quién estás hablando, ¿no? O sea, tu cliente un día es una persona, otro día es otra, y los intereses cambian y los tiempos políticos, y en fin, y nosotros la sufrimos, porque obviamente al final de la obra, lo que quede bien o quede mal, nos lo van a aventar encima a nosotros, ¿no? Entonces, sin embargo, pues son los trabajos que más nos dejan. Sí, creo que siempre en los procesos de la obra pública decimos ya no vamos a hacer más, o sea, nos retiramos, ¿no? Ya no queremos, sobre todo Javier. Con esta me despido, pero al final esto se nos queda, o sea, también es nuestro, es de todos ustedes, es de la gente. Entonces creo que eso es lo que vale la pena y lo que nos mueve a seguirlo haciendo, y que cada vez que vamos allá a desistir es lo que nos hace seguir adelante, porque la gente cambia, pero nosotros estamos ahí y la obra se queda, que creo que es lo más importante. Bueno, unos años después de eso, pues no muchos, un par de años después. De terminar, como sí, ¿no? Más o menos. Sí, 2 años. Nos invitan a un concurso para hacer el museo, en ese momento Juan Soriano, en Cuernavaca, en un terreno hermoso, en un terreno que había sido el terreno de unas casas de fin de semana, que tenían sus albercas, que tenían sus árboles de muchísimos años, en una zona de la ciudad de Cuernavaca, digamos, frente al Zócalo, pero más bien contiguo a un pequeño barrio que es el barrio de Amatitlán, frente a esta cañada, en una situación geográfica difícil, un terreno con una topografía compleja, que de alguna manera, este es una foto del barrio de Amatitlán hace muchos, muchos años, pero de alguna manera la escala del barrio sigue siendo esa. Y ese es nuestro vecino, este es el barrio de Amatitlán hoy. Justamente el terreno en el que nos toca trabajar tiene una condición bonita a nivel urbano, porque por un lado toca una calle que te lleva directamente al centro de la ciudad de Cuernavaca, pero por otro lado toca un pequeño centro de barrio que es el de Amatitlán, en donde hay una iglesia, hay una escuela primaria pública, hay un mercado, y todo eso está en una pequeña casi como calle cerrada. Entonces, de alguna manera como que termina en nuestro terreno, ¿no? Eso, pues, fue algo que nos dimos cuenta en la visita del sitio. Dijimos, qué curioso que estamos como tocando estos dos centros, ¿no? Aquí hay algunas fotos de el terreno en su condición original antes de que nosotros interviniéramos, en donde todavía se ve un par de casas, en donde se alcanza a ver una alberca, en donde están los árboles, que además más adelante me entero que la cuñada de mi hermano, y esto es una cosa rarísima en el mundo, pero eran los dueños de estos terrenos hace muchos años, y esos árboles, que ellos se acordaban de ellos, pues son los árboles que nosotros, Aisha y yo, entramos a ver
y nos quedamos maravillados porque son los árboles que te encuentras en los jardines de Cuernavaca. Si vas al Jardín Borda, ahí están estos enormes laureles, árboles fantásticos que tienen cientos de años ahí y que de alguna manera pues eran los ocupantes del sitio, ¿no? Las casas ya no iban a continuar, pero los árboles por supuesto que sí. Una convocatoria de este concurso, algo que los arquitectos siempre decimos es que no hay concursos de obra, ¿no? Es como un tema recurrente en el trabajo de la obra que se hace en las ciudades. Para este museo hubo una convocatoria, se invitaron a 7 oficinas y nosotros ganamos para el desarrollo del proyecto. Sí, sobre todo en la obra pública. Creo que el punto que hace Isha, obra pública debería de ser concurso de arquitectura público y no fue el caso de este proyecto, ha sido el caso de otros proyectos. No quiere decir que eso los lleve a buen término tampoco, pero lo que sí creemos es que se deben de concursar. Finalmente, pues, concursamos contra colegas nuestros, se puso una fecha límite de edad, de 50 años de edad, que ahí estábamos de alguna manera entre los 40 y los 50 años, porque de acuerdo con Cristina Fessler, la secretaria de Cultura en aquel momento, decía que a esa edad es que Pedro Ramírez Vázquez había hecho el Museo de Antropología y era importante que fuera, digamos, una generación que ya pudiera de alguna manera tener un respaldo y que estuviera en una edad todavía temprana, ¿no? Esta es la imagen que creo que se volvió icónica en nuestra presentación del concurso, esta promesa de este jardín fantástico, con un edificio que está ahí detrás, pero pues sobre todo este jardín que iba a ser abierto a la ciudad. Nosotros como visitantes de Cuernavaca siempre veíamos las hojas de los árboles sobrepasar los muros. Difícilmente te enteras que estos maravillosos jardines están ahí. Entonces nuestra idea romántica era quitar esas bardas, regalar este jardín a la ciudad y hacer un puente entre la ciudad de este centro histórico con el barrio de Amatitlán, que era tremendamente importante para Cuernavaca. Digo, ahí creo que es importante decir que cuando de pronto te toca viajar o visitar museos, por ejemplo, el Museo Tamayo tiene una cosa bonita porque vas caminando por Reforma y de pronto sientes que pasas realmente casi por dentro del museo, aunque no es así, hay una cercanía, no hay una reja que te aleje, como por más bella que es la reja del Museo de Antropología, pues hay una reja, ¿no? Y creo que algo que a mí en lo personal me tocó visitar en un museo de Álvaro Siza en Santiago de Compostela, era esta caminata por un parque en el que ibas caminando por un parque y de repente descubrías que ahí en ese parque estaba un museo. Y entonces como que nuestra estrategia del concurso fue decir, a ver, Cuernavaca es la ciudad de los jardines son privados, está el Jardín Borda y Chapultepec, pero realmente es que esos jardines no son visitables. Tenemos la oportunidad de tirar los muros y hacer un jardín visitable y además tenemos la oportunidad de hacer una calle interior. Y entonces como que esas cosas son las que alimentaron nuestra propuesta del proyecto, porque lo que siempre decimos es que nos toca hacer un museo. Eso es lo que nos encargaron de hacer. No podemos eludir esa responsabilidad. Pero la pregunta para nosotros cuando hacemos estos proyectos es, ok, ¿qué puede dejarle ese museo como un extra a su lugar, al contexto en el que se construye, a la ciudad en la que está? ¿Le puede dar algo más? O sea, ¿cómo hacemos para que el museo se vuelva parte de una cotidianeidad, no de ir al museo porque cambiaron la muestra o porque otra vez la quiero ver, sino poder pasar por el museo porque el museo es parte de la ciudad y la ciudad está abierta, ¿no? Y bueno, también teníamos un activo importantísimo que es el acervo de Soriano. Obviamente este museo, cuando se lanza la convocatoria, es porque tiene que ser la casa de este acervo que adquiere en ese entonces el gobierno del estado de Morelos. Entonces, en esta época en que Soriano produce estas esculturas de gran formato, pues había un tema también de logística, de dónde guardas estas esculturas de ese tamaño, pero lo más lógico era llevarlas a este jardín y volverlo un jardín escultórico. Sí, como que se prestaba, ¿no? Hacías un jardín, se lo regalabas a la ciudad y además ahí ponías la colección privada y eso te liberaba el museo para que el museo pudiera ser la casa del arte y de exposiciones colectivas y que siempre tuviera esa vida, ¿no?
Un terreno complejo con desniveles entre uno y un lado, otro de las entradas, perdón, del propio terreno, pero lo que sucedía es que la gente de Amatitlán tenía que rodear toda la cuadra para llegar al centro de barrio. Entonces nos parecía importante poder cruzar de un punto al otro y en esta oportunidad de tener este hueco de desnivel para ahí meter el contenedor o el edificio y también poder concentrarlo para tener la mayoría del área verde. Entonces conseguimos que a través de nuestras distribuciones arquitectónicas se consiguiera que otra vez el 100% del terreno fuese público. Como que nos gustaba también pensar que aún estando del otro lado de la cañada, pudiera haber una relación visual entre el Zócalo y el Palacio de Cortés y el centro de Amatitlán y el Museo Soriano, que de alguna manera te invitara a la misma ciudad cuando ves un edificio que te jala, ¿no? Que pasa pues, con las iglesias sobre todo, ¿no? Este diagrama lo que muestra es esta compactación del programa de tratar de meter el museo en la menor huella posible para poder liberar el jardín lo mayor posible, ¿no? Entonces casi construimos un edificio de 7 pisos en un terreno en el que podríamos haber hecho un edificio de un solo nivel, pero hubiera implicado llevarnos todos los árboles, ¿no? Y también con una separación también como evidente en donde el back of house está debajo de la tierra como un área más privada, con más seguridad, etcétera, y en las áreas expositivas están arriba, ¿no? En vínculo con este jardín y con la propia ciudad. Sí, como que esa línea punteada marca lo que es público, digamos este espacio vacío, que es el jardín y todos los espacios públicos del museo, arriba las salas y abajo todo lo que son las bodegas, que son la vida, ¿no? Ahora sí que la sangre del museo, porque ahí es donde se va ampliando la colección y es lo que te permite que realmente puedas estar cambiando el contenido, ¿no? Finalmente son 3 edificios que están en este gran predio, uno de ellos queda completamente debajo de la tierra y hacia el lado de Amatitlán quedan unos talleres que evolucionaron durante el proceso del proyecto y el edificio contenedor del que ya hablamos. Sí, como que de alguna manera estos grandes círculos que ven en el plano son los diámetros de estos enormes árboles, que incluso verán durante la obra se van viendo siempre los árboles conforme vas excavando en el terreno, ¿no? Y creo que este corte muestra muy claramente la intención del terreno, del proyecto de asumir una parte subterránea, toda la parte debajo de nivel. Ahí pueden ver incluso las raíces de los árboles en el dibujo, ¿no? Para que entiendamos el problema, ¿no? El árbol no es el tronco, sino que tiene la copa, tiene esa misma dimensión debajo, ¿no? Y todo el recorrido público que es lo que se deja en blanco, ¿no? Y empieza el proceso de tener este vínculo con el acervo, el conocer y reconocer esta obra que tenía que llegar algún día, ¿no? Al contenedor. Vamos a visitar este lugar donde el fundidor que había hecho estas piezas tenía las obras de gran formato. Y pues bueno, creo que para nosotros fue importante entender desde la cromática hasta el material, el peso, etcétera, ¿no? En la foto está Marek Keller, el viudo de Juan Soriano, que además pues, fue el gran promotor incansable de este museo, que según siempre nos dice Juan, no quería que se hiciera un museo con su nombre. De alguna manera lo logró, porque su nombre a veces está y a veces no, pero es parte también de la manera de ser de Juan, ¿no? De ir en contra, ¿no? De no querer acabar en un museo él también, ¿no? Pues este proceso tiene que ver con llevar estas esculturas a ubicarlas dentro del museo. Teníamos que darles un lugar y a una escala de papel, porque tienes que planearlo todo ahí antes de llegar a la realidad. Colocamos estas esculturas en el lugar que tenían que estar, asignándoles una posición dentro de este recorrido del jardín. La bodega es un espacio impresionante que debería de poder ser visitado con alguna reservación o algo, porque realmente es muy impresionante entrar a esas bodegas y ver una colección guardada ahí en las condiciones. Dice Toño que no. Dice Toño que no. Acá está Toño, ahora hablaremos con él. Pero realmente es muy impresionante la bodega. O sea, el museo lo que tiene
Bueno, del estacionamiento ahora hablaremos también, porque ahí hay otra, como que fuimos dejando algunas posibilidades que a lo mejor se puedan dar en el futuro, ¿no? Pero la bodega realmente es un espacio que creo que hay en muy pocos museos en México, una bodega en estas condiciones y de ese tamaño. En algún punto del proyecto se tomó la decisión de hacerla más grande, creo que fue tremendamente atinado, sobre todo pensando que este acervo pueda crecer. Hay museos que tienen una bodega muy restringida y que empiezan a tener problemas de tamaño. Aquí hubo una aceptación por parte de todo el equipo de hacerla muy grande, y porque estaba enterrada era el momento para hacerla. Después hubiese sido imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una buena decisión. Y bueno, ahí están las fotos que de alguna manera atestiguan lo que decía yo hace rato de los árboles, ¿no? Estos testigos que estuvieron durante toda la construcción viendo cómo construíamos el museo. Realmente hay unas fotos hermosas de ese momento, incluso de un monolito, que ya no está ahí, pero había un monolito que queríamos conservar en el museo, pero era imposible, pesaba como, no sé, 10, 12 toneladas, que quedó debajo de la tierra, ¿no? Y el proceso, o sea, nosotros pensamos el edificio casi como, lo ha hablado mucho Aisha, como un contenedor muy neutro, en donde la arquitectura es el material, y el material es la estructura, y la estructura es el acabado, y es la arquitectura, y es todo en uno, ¿no? Tratar de entender que en la obra pública a veces no tenemos las oportunidades de realmente poder terminar un proyecto, y tenemos que apostarle a terminarlos de la mejor manera posible, y pensamos que la estructura es una manera como de hacer una apuesta inteligente y efectiva, porque al término de la estructura terminaste el edificio. Ya no hay, si ya no alcanzó para alguna cosa u otra, puede llegar en el futuro, pero la estructura es lo más importante, ¿no? Y también un material que pudiera preservarse con un tema de mantenimiento en un edificio que pues no sabíamos el destino de los recursos que tendría. Regrésate nomás un segundo. Hay una foto del lado izquierdo con todo el andamiaje que está de alguna manera construyéndose la fachada suspendida. El museo tiene este gran muro que está suspendido de la estructura de la azotea, y que durante el proceso de construcción lo tuvimos que apuntalar con un andamiaje. Fue muy impresionante el día que retiramos toda esa estructura. Y la escalera que creo que nos llevó como, no sé, unos 7, 8 meses en construirla, quizá, porque no encontrábamos realmente la manera de hacerla con el menor recurso posible, y tratando de hacerla con lo que se podía, ¿no? Que nos encanta pensar que en México nuestros maestros de obra, y en este caso el maestro Otoño, tienen esa inteligencia de saber cómo construir una escalera como esta. Ya se nos... Y en este proceso pues, nos topamos con un procedimiento constructivo que es la cimbra, que es lo que hace que esta escalera después se materializa, y pues que por sí mismo es una pieza de arte, diría yo, ¿no? Esta imagen que apuntala lo que va a detener. Sí, la sala, bueno, es que realmente puede dar para mucho más esta charla, pero la sala para nosotros siempre fue un gran espacio, digamos, un poco en donde estamos, con toda la versatilidad, flexibilidad, con la posibilidad de día y de noche, o sea, la posibilidad de hacer cubo negro o luz de día, y cualquier cosa entre uno y la otra, ¿no? Y eso que suena tan fácil es realmente muy difícil lograrlo con todas las condiciones de preservación que se tienen en los museos. Para cierta obra casi hay que tener muy contenida y muy silencioso el espacio con muy poca luz, pero para otras muestras hay que llenarlo de luz, ¿no? Una sala que está llena de muchas tecnologías para alojar cualquier tipo de colección. Es un museo de primer nivel que tiene la posibilidad de transformarse, de lanzar instalaciones hacia el lugar que se necesiten, con una tecnología en el techo para poder preservar la obra que llegue. Entonces, para nosotros creo que es un museo que puede ser, lograr lo que decía Raúl en la presentación, ¿no? Un museo de primer nivel para México. Y los talleres que realmente fueron trabajados con otra escala, no es este gran edificio de 7 niveles
que realmente no, tampoco lo ves de esa manera, pero son estos pequeños edificios de un piso que tienen diferentes alturas, diferentes tamaños, que juegan contigo a nivel de la escala humana. A veces los sientes un poco más comprimidos o más grandes y que están diseñados para permitir diferentes tipos de actividades, ¿no? También construidos con el mismo material, pero con un juego de luz que de alguna manera también te crea sorpresa al entrar, ¿no? O sea, es algo que no esperas de pronto ver estas grandes ventanas que tienen. Y pues bueno, esta es la fachada, tenía que ser este edificio icónico dentro de la ciudad de Cuernavaca, entonces creo que logra su objetivo. Tiene esta pequeña ventana que hace una conexión directa con la ciudad. Hace un momento Toño me decía que parte de la producción del maestro Soriano tiene que ver con las ventanas y que hay una bonita coincidencia con el edificio. Entonces, pues se encuentran en coyunturas entre el arte y la arquitectura, ¿no? Y el arte sobre todo de quien está la obra ahí. Sí, un poco esta idea de un museo sin puerta, que lo planteamos así en el concurso y que durante todo el proceso de la construcción todo el mundo decía, sí, genial, sin puerta, sin puerta, sin puerta, sin puerta, hasta que un día nos dijeron, tiene que llevar una puerta. Y apareció la puerta. Y nosotros nos negábamos a la puerta porque la puerta de alguna manera sentimos que pone un límite y a la gente la aleja. Y de por sí es difícil a veces entrar a los museos. Lo que queríamos era que, como cuando uno entra a un porche, a un pórtico de un edificio histórico en donde no hay puerta, que lo mismo sucediera aquí y que claro, en la noche se pudiera cerrar, pero que durante el día no estuviera la puerta, cosa que así sucede hoy. Afortunadamente, eso es parte ya del museo, ¿no? El jardín está abierto y de verdad que no hay puerta. Y una vez que uno transgrede la fachada, por este vano que dejamos, el mismo edificio te va llevando hacia arriba a salvar ese desnivel de 5 metros hacia el jardín y poco a poco ir encontrando visuales hacia el jardín, hacia las esculturas, hacia el museo, en una especie como de indefinición de si estás adentro o estás afuera, si puede entrar un poco de lluvia o si entra la brisa del aire, pensando que el museo incluso tuviera solamente aire acondicionado y control de clima en las salas, pero que todo el resto pudiera vivir con el clima de Cuernavaca. Que este pórtico, obviamente en Cuernavaca con tanto calor, se agradece muchísimo la sombra que genera y que te da una bienvenida antes de llegar a los espacios centrales. Este es el lobby en donde se hace una ventana de este jardín escultórico ahí al lado, y la escalera monumental que nos parecía importante para que la gente la usara y subiera a la sala principal, que fuese una invitación a llegar a la sala principal. De pronto hay 3 o 4 ventanas y el resto son grandes lienzos para poder albergar la muestra que se tenga en ese momento, ¿no? Esas pequeñas pausas que hacemos a lo largo del recorrido tienen que ver también con miradas hacia la ciudad, hacia el Valle de Cuernavaca, hacia algunos edificios emblemáticos, como decía yo hace rato, el Palacio de Cortés o el mercado de Mario Pani, que también se ve de alguna manera desde la ventana del lado izquierdo de la fotografía, y en donde hay estas conexiones entre diferentes edificios en una misma ciudad. Bueno, la sala principal que tiene esta retícula en el techo que permite la entrada de la luz natural, pero también la posibilidad de cerrar y obscurecer al 100% la sala. Y estas líneas que ven en el piso es por donde viajan las instalaciones para llegar al punto en donde se necesita alguna conexión eléctrica o de audio o de video para las exhibiciones que pudiesen llegar. Tenía que ser un lienzo en blanco para lo que sea que llegue. Sí, esta fue la muestra inaugural que ya no está ahora. Ahora se está por inaugurar una nueva muestra próximamente en el mes de marzo de 40 artistas de Morelos. Y justo ese es como el objetivo, ¿no?, de este espacio que va a estar transformándose, ¿no?, haciendo un diálogo pues, con diferentes espacios dedicados al arte. Y bueno, pues estas imágenes, mucho de lo que hablan es de esta apertura, de
insisto, de este edificio que casi está como flotando, abierto a un jardín y generando una sombra, que es donde suceden las actividades. En este espacio que está en la fotografía es un espacio de usos múltiples en donde se pueden dar charlas, incluso algunas muestras que pudieran estar en condiciones, digamos, sin tanto control de clima, ¿no? El back of house, la bodega, que después llegó la obra. La biblioteca, que es un elemento que está semi hundido, pero después sale en la tierra, entonces tienes diferentes percepciones del propio museo hacia el exterior. De repente estás en el sótano, en el segundo nivel ves la galería y en el último nivel ves el jardín. Y el espejo de agua, que es otra de las apuestas, ¿no? El concurso nos pedía una gran sala y un espacio para un teatro. Eso eventualmente se convirtió en una segunda sala y creció de tamaño y creció hasta donde los árboles nos lo permitieron, porque las raíces de los árboles nos iban poniendo el límite. Es una sala que tiene 9 metros de profundidad debajo del nivel del jardín y que está cubierta con una fuente que tiene un par de esculturas de Soriano, y hay una serie de espacios en donde puedes estar disfrutando de los lirios y del agua, ¿no? Y bueno, llegó la promesa de este jardín y de las esculturas en este recorrido. Los talleres, que terminaron siendo unas pequeñas casitas, más en una relación de escala con el barrio. Al lado hay 2 escuelas, la iglesia, un mercado. A las 2 de la tarde se llena de niños esa calle peatonal, y pues era importante que fuese una escala amable con ellos. El edificio está del otro lado, del lado de la ciudad, del lado de la barranca, del lado de los autos, y esta es una escala más de pequeña ciudad hacia ese barrio. Y pues lo tomó la gente. Hoy está ahí este jardín que la gente lo usa desde un cruce a la hora de la salida de la escuela hasta los novios que van y se sientan en una banca. Hay gente que toma el lunch ahí en el jardín. Pues sucedió lo que queríamos que pasara. Sí, esta es la sala subterránea que se llama El Cubo, en donde había una muestra inicial y ahora hay una muestra todavía. Sí, esta es la inaugural de Ricardo Pérez Monzón. Exacto. Y ahorita fue esta pieza que le vino increíble al espacio para entender su dimensión, ¿no? Y Gustavo Pérez Monzón. Y bueno, estas telarañas, ¿no? Los talleres que tienen este programa educativo desde entender lo que es un museo, que la gente entienda para qué sirve un museo y por qué se deben de apropiar de él. Talleres de diferente índole con adultos mayores, con niños, teatro, el vínculo que había con el teatro que hacía Juan Soriano, y hoy la exhibición que está... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la exhibición que está hoy abajo? Constelaciones. Constelaciones de Carlos Prieto. Que es esta. Que estas son fotos de esa muestra, que todavía está ahí hasta el 17 de marzo. Una muestra increíble porque te habla de la versatilidad del espacio, ¿no? En la muestra anterior era una sola pieza casi colgada de la estructura del techo, y en esta muestra hay una serie de espacios que se van de alguna manera tejiendo y que te habla de eso, del museo, lo que es, ¿no? Creo que te comentó Toño de algunos números que creo que vale la pena. Sí, 7 meses, 60,000 visitantes. Mejor ven, Toño, cuéntanos. Toño es el curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo, Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Hola, Antonio Lestrade. Les voy a cantar. No. Me hacen lo mismo que Raúl, hace rato se quejaban que no les avisaban. Mucho gusto, muchas gracias. Pues sí, en los pocos 7 meses, eso me ve el museo, llevamos ya más de 60,000 visitantes. Hay veces que las actividades se rebasan porque la gente está tomando el espacio. El área de talleres que veíamos, los domingos en hora pico hay 200 niños haciendo actividades, siendo afines a un espacio
cultural, a un espacio público, que es muy importante en estos tiempos que exista este tipo de proyectos integrales, porque los museos, así como los ven Aisha y como los ven Javier, tienen que ser una experiencia 360 para que el arte no sea algo ajeno a la gente. Y ellos lo logran muy bien, de verdad. Es un privilegio trabajar en este recinto, en un recinto que además quien sea del país que sea puede entrar completamente gratis, que eso ya no existe en el mundo, y todas las actividades son subvencionadas por el gobierno del estado y el gobierno federal, y eso también es una apuesta importante, acercar la cultura de primer nivel. Fácilmente este proyecto, esta pieza arquitectónica puede formar parte de los circuitos internacionales del arte. Acaban de ver la estructura, los invito a visitarlos, están en su casa. Más información, estamos en un pequeño booth aquí atrás. Y pues nada, mucho orgullo, y el 1 de marzo inauguramos la próxima exposición con 40 artistas. En teoría y virtualmente yo estoy allá montando, pero podemos platicar por acá. Yo quisiera cerrar la charla. Bueno, gracias, Toño. Quisiera cerrar la charla con una frase de Álvaro Siza, gran maestro, gran arquitecto, que habla de los museos y dice: el proyecto de un museo es siempre polémico y siempre ambiguamente imaginado, entre conservadurismo e invención, entre conocimiento y transgresión, dudas y convicciones, amado y odiado, sujeto a la destrucción y a la restauración. En su origen hay una casa. Álvaro Siza. Muchas gracias. Gracias.